Buenas noches, estimados alumnos. Siguiendo con las teorías, el día de hoy vamos a tocar la teoría sobre fractura de tobillo, esguince de tobillo y luego la fractura del pilón tibial anterior de la. Empezamos entonces con fractura del tobillo. Como ustedes saben, la articulación del tobillo está constituida por el extremo distal de la tibia, el extremo distal del peroné y la parte superior del astral. Esos tres huesos van a estar unidos a base de ligamentos y van a conformar un anillo. Como ven acá, el extremo distal de la tibia y el peroné van a formar una manera de arco, una manera de mortaja, y ahí va a encajar la tróclea del astragal. De tal manera que el extremo distal de la tibia y peroné más el astragal van a formar un anillo osteo-ligamentoso que a modo de pinza va a sujetar el pie, haciendo que cuando uno deambula, cuando uno camina, el pie se va a adaptar a las diferentes irregularidades de suelos que durante uno camina durante todos los días. Y esto hace de que una fractura o una lesión del ligamento puede hacer que se produzca una inestabilidad en el tobillo. Decíamos que el tobillo está estabilizado por ligamentos y de tal manera que vamos a ver qué ligamentos tenemos en el tobillo. En la parte externa, a nivel del malleolo peroneo, vamos a tener el ligamento peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior y el ligamento que va al calcáneo, el calcáneo peroneo. En la parte interna vamos a tener los ligamentos que van del malleolo tibial al astrágalo, el tibio astragalino posterior, el tibio astragalino anterior, el que va al calcáneo, el tibio calcáneo, y el que va al escafoides, el ligamento tibio escafoideo. También el extremo distal de la tibia y el peroné van a estar unidos mediante una unión sindesmótica. Es un tejido fibrótico, como ven acá, el ligamento tibio-peroneo anterior y tibio-peroneo posterior. Y eso es lo que van a formar un anillo, como ustedes ven, que como le dije antes, cuando uno camina, el pie se adapta a los diferentes pisos que se encuentran Sí, no, pero no en están el tobillo. suaves, pues están suaves, pues son buenísimos. ¿Qué movimiento realiza el tobillo? Dos movimientos principales, el de dorsiflexión o flexión dorsal y el de flexión plantar. De ellos, el de la flexión plantar es más amplio, llega a los 50 grados, y el de dorsiflexión solo hasta los 20 grados. Pero también el tobillo, en el tobillo vamos a encontrar estos movimientos de inversión y de eversión. Cuando nosotros hacemos que nuestra planta del pie mire hacia adentro, hacia la línea media del cuerpo, estamos haciendo una inversión. Y para hacer este movimiento de inversión, se tiene que realizar otros tres movimientos. Se tiene que hacer una flexión plantar, una supinación y una rotación interna del pie. En cambio, cuando nosotros tenemos un movimiento de eversión, cuando nosotros hacemos que nuestra planta del pie mire hacia afuera, para hacer esto se necesita otros tres movimientos que son lo contrario. Flexión dorsal, pronación y rotación externa del pie. Estos movimientos son de escasa amplitud. La fractura de tobillo son las lesiones óseas que se presentan con mayor frecuencia en todas las edades. Aproximadamente se dice que un 2% de la población sufrirá una fractura de tobillo durante su vida.
y las tasas más altas de fractura de tobillo se encuentran en mujeres mayores debido al grado de osteoporosis. Cuando nosotros revisamos el extremo distal de la tibia, vamos a encontrar al malleolo tibial. Cuando nosotros revisamos el peroné en su extremo distal, vamos a encontrar el malleolo peroneo. Y como ustedes ven, están superpuestos. El peroné está por detrás de la tibia, hay una superposición y va a estar unido por un tejido fibroso. Entonces tenemos un malleolo tibial, un malleolo peroneo, pero el extremo distal de la tibia también nos da la parte anterior, que es el pilón tibial, y la parte posterior, que es el pilón posterior, pero normalmente lo denominamos como malleolo posterior, que acá. Entonces estos son los tres malleolos que cuando nosotros tenemos fracturas de tobillo lo vamos a describir en el diagnóstico. Como decía, el peroné está por detrás de la tibia y se van a unir medio un tejido fibrótico. A ese tejido se le denomina sindesmosis. Sindesmosis tibio-peroné. Las fracturas de un solo malleolo representan un 66% de lo más frecuente. Cuando se fracturan los dos malleolos, tanto el interno como el externo, 25%. Y las trimalleolares, es decir, malleolo tibial, malleolo peroneo y el malleolo posterior, que como ustedes ven, mayormente lo vamos a ver en las radiografías laterales. Las trimalleolares en un 7%. ¿Cuál es el mecanismo de fractura para valga la redundancia, para la fractura del tobillo? Tenemos ahí la clasificación de Lau-Hansen. Lau-Hansen estudió las fracturas de tobillo y luego de estudios da una clasificación de 4 tipos de mecanismos con los cuales se produce las fracturas de tobillo en sus diferentes formas. En un primer momento nos indica que tenemos que tener en cuenta la posición del pie en el momento que se produce la lesión. El pie puede estar en supinación o inversión o puede estar en pronación. Ese es el primer momento de la lesión, cuando la posición del pie en el momento que se produce la fractura. Una vez que tenemos esta posición del pie, bien sea en supinación e inversión o en pronación o eversión, el astrágalo va a provocar otra fuerza. El astrágalo se puede ir hacia adentro o el astrágalo conjuntamente con el pie puede provocar una rotación externa. De tal manera que entonces el pie está en supinación y se produce la lesión, vamos a tener un mecanismo de supinación con aducción o un mecanismo de supinación con rotación externa. En cambio, el pie cuando está en pronación o en eversión y en ese momento se produce la lesión, el astrágalo se va a desplazar hacia afuera, va a producir una abducción o también el astrágalo puede hacer una rotación externa. De tal manera que vamos a tener el mecanismo de pronación con abducción o pronación con rotación externa. Y estos son los 4 tipos en la clasificación de Lau-Hansen en cuanto a los mecanismos de producción de una fractura de tobillo. Supinación, aducción, supinación, rotación externa, pronación, abducción o pronación, rotación externa. Ten en cuenta que la rotación externa se da en los dos tipos de posiciones del pie.
Cuando se produce ya la fractura, van a ocurrir fuerzas. Cuando se produce una inversión brusca o una eversión brusca, entonces va a ocurrir, por ejemplo, que como en esta imagen, el movimiento de inversión brusco va a hacer que el astrágalo comprima el malleolo tibial y lo va a fracturar. Pero al desplazarse el astrágalo y fracturar el malleolo tibial, esta fuerza de desplazamiento, esta tracción, va a producir una fractura en el malleolo peroneo por abulsión. Entonces vamos a tener fuerza de compresión, fuerza de tracción o tensión, y cuando los dos mecanismos se añaden rotaciones externas, como dije antes, la rotación externa va a producir fracturas en espiral. Estos son los tres tipos de fuerza que vamos a encontrar en la fractura de tobillo. Entonces acá tenemos el mecanismo de supinación, aducción, el pie supinado violentamente y el astrágalo con el pie se han desplazado hacia adentro, han hecho una aducción. Y en ese momento el astrágalo comprime y fractura el malleolo tibial, y el desplazamiento brusco del astrágalo hace que provoque una tracción mediante estos ligamentos y fracture el malleolo peroneo. A la supinación ahora le añadimos la rotación externa. Entonces esta rotación externa va a provocar fractura en espiral del malleolo peroneo y una tracción del malleolo tibial y lo va a fracturar por abulsión. La pronación, la planta del pie se dirige hacia afuera, se añade una abducción, quiere decir que el astrágalo y el pie se va a dirigir violentamente hacia afuera. Estos son movimientos que ocurren casi simultáneamente. Entonces el astrágalo va a comprimir y va a fracturar el malleolo peroneo y se va a producir una fuerza de tracción y se va a producir una fractura por abulsión del malleolo tibial. Si a la pronación se añade rotación externa, entonces ahora va a producir una fractura espiroidea en espiral del malleolo peroneo. ¿Cómo llegan los pacientes en la emergencia? El paciente presenta dolor intenso, limitación funcional, el paciente no puede apoyar el tobillo afectado. A la inspección vamos a ver una zona de tumefacción, equimosis, movilidad normal y deformidad. Cuando hacemos la palpación vamos a sentir una crepitación y va a haber un movimiento anormal. Solicitamos nuestras radiografías, una radiografía antero-posterior donde vamos a ver nuestros malleolos, malleolo tibial, malleolo peroneo. En la lateral vamos a ver el malleolo peroneo, el malleolo tibial, y esta es la zona del malleolo posterior. Es interesante ver la mortaja, que es un espacio que se produce en la articulación. Este espacio, esta mortaja, tiene que ser simétrica a todo lo largo. Si vemos que un sitio está ampliado, quiere decir que algo está pasando, algún ligamento se ha roto o alguna fractura. Acá vemos la mortaja, tiene que ser simétrica. Si vemos que esta mortaja se ha ampliado, es porque se ha producido alguna lesión del ligamento que puede ser la sindesmosis o el ligamento deltoideo. Si la clasificación de Lau-Hansen nos indica el mecanismo con el cual se produce la fractura, la clasificación de Daniel Weber, que probablemente ustedes ya la han visto en las emergencias, nos va a indicar la gravedad de la fractura de tobillo. Y Weber toma como referencia la sindesmosis. Decíamos que la sindesmosis es la zona de unión de tibia con peroneo.
Decíamos que el peroné está por detrás de la tibia y va a estar unido por un tejido fibrótico, que es la sindesmosis. De tal manera que vamos a tener fracturas que se producen por debajo de esta sindesmosis, es decir, en esta zona, de tal manera que estas son las fracturas infrasindesmóticas, por debajo de la sindesmosis, o tipo A de Weber. Las fracturas que se producen en el malleolo peroneo a nivel de la sindesmosis son las tipo B. Y las fracturas que están por encima de la sindesmosis son las tipo C de Weber. Estas. Vean que esta clasificación de Dennis-Weber no toma como referencia en ningún momento a la fractura del malleolo tibial, solo se refiere a la fractura del malleolo peroneo. Acá tenemos una fractura del malleolo peroneo que está por debajo de la sindesmosis. Esta es la zona de la sindesmosis, la fractura está por debajo. Estas fracturas generalmente son más simples, generalmente no hay mucho desplazamiento, no se lesiona la sindesmosis y generalmente el tratamiento es conservador. Las fracturas transindesmóticas, es decir, a nivel de la sindesmosis, las tipo B, y en algunos casos puede haber lesión de la sindesmosis, en la mayoría de casos no, es decir, un 50% pueden ser tratadas quirúrgicamente y un 50% conservadoramente. Pero las tipo C, es decir, fracturas por encima de la sindesmosis, como ven acá, ya va a provocar una lesión de estos tejidos sindesmóticos. Entonces, la tipo C son más complicadas porque provoca inestabilidad al lesionar totalmente el tejido sindesmótico. Y la gran mayoría requieren cirugía porque son inestables. Si nosotros hacemos una correlación entre la clasificación de Daniel Weber con Lau Hansen, vamos a ver que las fracturas de Weber tipo A infrasindesmóticas se correlacionan con las fracturas en supinación-aducción de Lau Hansen. Las tipo B de Weber se correlacionan con las fracturas en supinación-rotación externa y las tipo C de Weber, por encima de la sindesmosis y la fractura, se correlaciona con las fracturas en pronación, rotación externa de Lau-Hansen. Dentro de estas fracturas que son más complicadas porque produce ruptura de la sindesmosis, tenemos una de nombre propio que es la fractura de Meissner. La fractura se produce por arriba a nivel del peroné, rompe todo el tejido. Esta membrana interósea rompe la sindesmosis y provoca una inestabilidad. En cuanto al tratamiento, vamos a tener un tratamiento conservador, o sea, no quirúrgico, que siempre que se puede hacer un tratamiento conservador, es el tratamiento de elección cuando se puede hacer. Este tratamiento conservador se hace en las fracturas que son estables, que son mínimamente o no desplazadas. Vemos acá, acá tenemos una fractura tipo A, la mortaja está bien, no hay desplazamiento, no hay inestabilidad, podemos realizar un tratamiento conservador. Acá tenemos otra fractura, vemos que el desplazamiento no es mucho, la mortaja está bien, no hay inestabilidad, también podemos indicar un tratamiento conservador. Aplicamos un yeso, ¿no?, tipo bota por 4 o 6 semanas. Cada mes tomamos una radiografía control y cuando vemos que ya comienza a haber signo de consolidación, en algún momento hacemos ya deambular al paciente y luego que ya hay una buena consolidación, retiramos el yeso y pasamos a un periodo de rehabilitación. Y el tratamiento quirúrgico para todo este tipo de lesiones de fractura de tórax.
fracturas que se acompañan de lesión de la sindesmosis. Se lesiona la sindesmosis, provoca inestabilidad, hay ruptura de sindesmosis, se pierde el efecto de pinza del tobillo sobre el pie, se apertura la mortaja, es decir, es una fractura inestable, tiene que ser operada. Fractura de malleolo peroneo, pero que se acompañan de lesión del ligamento del tobillo. Esta fractura pudo haberse tratado con un tratamiento conservador, pero vemos que la mortaja no está bien. Está abierta en esta parte, de tal manera que es inestable. Tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico. Las luxofracturas, así vienen los pacientes con una luxofractura, se reducen, pero esta luxofractura ya provocan lesión ligamentaria. Generalmente el tratamiento es quirúrgico. La fractura de malleolo posterior que tenemos acá, cuando son, si vemos todo el espacio de la línea articular de la tibia, y acá tenemos la fractura del malleolo peroneo, perdón, del malleolo posterior. Si esta fractura es más de un 25% de toda esta longitud, todo este espacio, entonces decimos que es un tratamiento quirúrgico. Y las fracturas expuestas, obviamente, porque tenemos que hacer una limpieza quirúrgica en las operaciones y aprovechamos para realizar la estabilización con osteosíntesis. Entonces vamos a tener un malleolo tibial, tenemos que repararlo, un malleolo peroneo, un malleolo posterior, y vamos a tener fracturas que afectan la síntesis. Y cada uno tiene su propia forma de tratar. El malleolo tibial, tenemos que hacer una incisión, limpiar los cabos de fractura, reducir, y una vez que lo hemos reducido, colocamos tornillos. Tornillos de esponjosa, como vemos acá, para poder provocar compresión en este fragmento que es el malleolo. Y así queda la. El malleolo peroneo, tenemos que hacer una incisión longitudinal, llegamos a la zona de la fractura, limpiamos todo el tejido, coágulos, tejido graso, algo que se haya interpuesto, tenemos que liberarlo para que no obstaculice la consolidación. Reducimos, estabilizamos con una pinza y luego colocamos la placa con tornillos y así queda la foto. Vemos que la mortaja siempre tenemos que ver que esté bien. El malleolo posterior, como vemos acá, abarca una superficie de más de un 25%, casi un 40%, de tal manera que de todas maneras tenemos que reducirlo porque es una fractura quirúrgica. Reducimos y colocamos tornillos, como ven acá, para mantener la reducción. Y por último nos queda la sindesmosis, que muchas veces viene un paciente con fractura en malleolo peroneo, malleolo tibial, malleolo posterior, y se ve que la sindesmosis todavía está abierta, entonces tenemos que cerrar, dicho de una manera, la sindesmosis. Tenemos que comprimir para mejorar la mortaja. Acá se cierra este espacio y colocamos tornillos que vayan del malleolo peroneo a la tibia. Estos son los tornillos. Como el malleolo peroneo está por detrás de la tibia, como le dije, los tornillos tienen que tener esta angulación de 30 grados. Estos tornillos que se coloca de peronea a tibia para mejorar la mortaja, perdón, la sindesmosis, se llama tornillo de posición. Y este tornillo de posición se retira aproximadamente a las 3 semanas. Acá tenemos una fractura bimalleolar
tipo B de Weber, porque está a nivel de la sindesmosis, tratado con una placa con tornillos y tornillo en el malleolo tibial. Vemos que la mortaja se restablece. Esta es otra fractura de tipo B de Weber, porque está a nivel de la sindesmosis, igualito tratada con tornillos y placa con tornillos en peroné. La mortaja siempre ver que esté restablecida. Fractura tipo C de Weber. La fractura está por encima de la sindesmosis, se rompe la sindesmosis muy inestable, se tiene que reducir, colocar placa en el peroné y un tornillo de posición que vaya de peroné a ti para, dicho de alguna manera, cerrar la muñeca. Y acá tenemos una fractura de malleolo peroneo, tipo B de Weber, malleolo tibial y malleolo posterior. Como ven, en la radiografía lateral se ve el malleolo posterior fracturado, casi un 40% también de superficie, de tal manera que es quirúrgico. Tornillos en el malleolo tibial, placa a nivel del malleolo peroneo y un tornillo a nivel del malleolo posterior que va, en este caso, de adelante hacia atrás. Y se restablece la caridad articular, se restablece la mortaja, no había necesidad de colocar un tornillo de posición porque la sindesmosis está bien. De todas maneras, estas fracturas de tobillo pueden traer complicaciones, como por ejemplo pérdida de la reducción. Se opera un paciente y vemos cómo va pasando los días y se pierde la reducción. El malleolo tibial ha perdido la reducción y está provocando una inestabilidad y una subluxación del tobillo. Y aparentemente el malleolo tibial no ha sido bien estabilizado porque solo le han puesto clavos de Kirchner y un alambre. Puede haber consolidación viciosa. Si esto se deja que consolide, va a provocar una consolidación viciosa. Puede haber pseudoartrosis, como vemos acá, no hay consolidación en el malleolo peroneo y acá también en otro paciente en el malleolo tibial, no hay consolidación, es una pseudoartrosis que generalmente se tiene que hacer una cirugía. Infecciones y dehiscencia de la herida operatoria. Cuando se produce una infección de la herida operatoria, a veces hay que retirar puntos, hacer lavados, a veces se extrae el material. Como son fracturas que afectan la articulación, muchas veces el paciente puede quedar con una movilidad limitada. Como son muchas veces fracturas que afectan la articulación, puede provocar una artrosis, una enfermedad degenerativa, que muchas veces requiere reemplazo, cirugías de reemplazo articular, prótesis de tobillo. El esguince de tobillo es otra de las teorías que vamos a ver el día de hoy, que como ustedes saben es la distensión o ruptura total o parcial de un ligamento y que se produce como consecuencia de una tracción o excesivo estiramiento del mismo. Tenemos los ligamentos a nivel del tobillo, a nivel lateral, a nivel medial y a nivel tibio-peroneo distal, que conforman un anillo, y estos son los ligamentos que se van a ver afectados. El esguince de tobillo es una de las patologías más frecuentes de todo el sistema musculoesquelético. Hay una incidencia de un caso por cada 10.000 habitantes. Si van a las emergencias van a ver que lo más frecuente es que lleguen pacientes con esguince de tobillo. Son responsables de más del 40% de todos los traumatismos atendidos en las emergencias.
y ocurre 2 a 3 veces más frecuente en el tobillo dominante y es una lesión infravalorada tanto por el médico como por el propio paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estos pacientes con esguince de tobillo, muchas veces se le tiene que inmovilizar el tobillo eh, para un mejor tratamiento. Pero muchas veces el paciente no permite que se provoque, que se coloque un aparato de yeso, eh, no valoran la lesión que tienen, llegan al consultorio después de 3 semanas, un mes, con el tobillo tumefacto, doloroso, y son pacientes, pues como ustedes ven, que no han sabido valorar lo que le dice el médico. Y por otro lado tenemos médicos que les dice tobillo muchas veces no indican una inmovilización, el paciente se va a su casa, toma sus antiinflamatorios, pasa el tiempo y también viene con estos problemas de molestias residuales, ¿no? Tumefacción crónica, inestabilidad articular. ¿Qué ligamentos son más afectados? Como vemos, vamos a tener lesiones laterales, lesiones mediales y lesiones de la sindromosis. De estas lesiones laterales, son las más frecuentes, el 85%, y dentro de ellas, la lesión del ligamento peroneo astragalino anterior es la más frecuente. El 70% de estas lesiones laterales es por lesión del ligamento peroneo astragalino anterior. En las lesiones mediales, un 5%, y las lesiones de la sindesmosis, un 10%. El primer grado de esta lesión del ligamento se va a producir microrupturas. En el segundo grado ya va a haber una ruptura parcial y en el tercer grado ya es una ruptura completa. Como ven, depende mucho del grado o de la energía con que se produce el esguince. En el cuadro clínico vamos a ver que en el grado 1, que hemos visto que son microdesgarros solamente, va a haber poco dolor, va a haber un discreto edema, no hay pérdida de la funcionalidad, el paciente puede hacer flexoextensión sin mucha molestia, puede deambular, no hay mucho problema para deambular. En el grado 2 ya son lesiones del ligamento de menos del 50%, va a haber un dolor moderado, dolor al tacto, equimosis, pérdida de la función moderada, es decir, hacemos flexioextensión y va a tener dolor el paciente y cuando deambula va a ser dolorosa la mano. Y en el grado 3 ya va a haber una lesión completa del ligamento, el dolor va a ser mucho más intenso, va a haber un gran edema, va a haber equimosis, pérdida de la función articular, muchas veces el paciente no puede completar la dorsiflexión y gran dificultad para la marcha. Cuando solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, tenemos las radiografías, que si bien es cierto, en la radiografía no podemos ver los ligamentos porque son tejidos blandos, pero indirectamente podemos inferir que el paciente puede tener una lesión del ligamento. Por ejemplo, si nosotros vemos que la zona de interposición, de superposición de peroné con tibia, le decíamos que el peroné está por detrás de la tibia y esta zona blanca es la zona de superposición. Y vemos acá que esta zona de superposición no se ve. Es decir, se ha roto la síntesis y la mortaja se amplía. Para eso nos sirve la radiografía. La ecografía sí nos permite ver bien la zona ligamentosa, pero depende mucho también del médico que va a hacer la ecografía. Médicos radiólogos especializados en ecografía de partes blandas. Ahí nos permite ver bien la zona ligamentaria. Vemos, siempre se compara el tobillo
normal con el otro tobillo, y vemos con el tobillo normal, la zona ligamentaria está bien estructurada, uniforme, el ligamento que va del malleolo lateral al astrágalo, y vemos acá en el paciente con que ha sufrido un esguince, zonas de anecoicas con hipoecoicas que indican desgarro y lesión del ligamento. La tomografía nos va a permitir ver si hay fragmentos osteocartilaginosos que pueden estar afectando o que se hayan lesionado al momento que se produce la entosis. Y la resonancia magnética sí nos permite ver bien la zona ligamentaria, es un examen caro. Por ejemplo, acá tenemos el tobillo normal y el tobillo lesionado. Y vemos como el tobillo normal, vemos la unión tibio-peronea con sus ligamentos tibio-peroneo anterior y posterior en buen estado. Y vemos como acá se ha roto totalmente. Hay una ruptura de la sínderos. En cuanto al tratamiento, inmediatamente que se produce un esguince, tenemos que determinar el alcance de la lesión. Y al inicio podemos aplicar compresas con hielo para disminuir el proceso inflamatorio, siempre teniendo en cuenta que el hielo no debe estar en contacto directo con la piel. Elevamos la extremidad lesionada y lo vamos a observar. Posteriormente ya hacemos un tratamiento definitivo en el grado 1, que son microrupturas solamente. Indicamos antiinflamatorios, el hielo, la inmovilización durante 3 a 4 días y luego una posterior terapia física si es necesario, y hay una buena recuperación funcional. El grado 2, que son rupturas parciales, inmovilizamos por mayor tiempo, 1 a 2 semanas. Va a depender mucho del tipo de paciente que tenemos. Colocamos el inmovilizador con vendajes de yeso. Podemos indicar que de acuerdo a la tolerancia del dolor puede apoyar el pie. Y luego de 2 semanas retiramos el inmovilizador y pasamos a una fisioterapia. Y en el grado 3, cuando ya hay una ruptura total, cuando ya hay una inestabilidad del tobillo, vamos a tener o vamos a estar ante dos tipos de pacientes. Si es un paciente deportista menor de 40 años, con una funcionalidad alta, que tenemos que procurar que su rehabilitación sea lo más tempranamente posible para que realice su actividad deportiva. En este caso está indicada una corrección quirúrgica. Pero si es un paciente mayor, no deportista, con poca práctica deportiva, baja demanda funcional, en este caso sí indicamos un manejo conservador. Aparato de yeso por 3 a 4 semanas, y luego que hay cicatrización, indicamos ya el programa de terapia física. Y ahora vamos a ver la fractura del pilón tibial. Como decíamos, es la zona anterior del extremo distal de la tibia y la zona del pilón o tibial o plafón tibial. eh, Estas fracturas se extienden eh, desde el extremo distal de la tibia aproximadamente hasta 10 centímetros, y son fracturas que afectan esta carie. Este pilón tibial comprende anatómicamente este extremo distal, como les digo, desde la superficie articular hasta por lo menos 8 a 10 centímetros, ¿no?, hacia próxima.
Esta fractura del pilón tibial representan entre el 5 y el 7% de todas las fracturas de tibia. Hay un predominio masculino, 57 a 65%, y la media de la edad de los pacientes es de 35 a 40 años. Vamos a tener en la etiología traumatismos que son de alta energía y traumatismos de baja energía. Cada uno tiene sus propias características. Los traumatismos de alta energía lo vamos a ver en accidentes de carretera, en traumatismo por precipitaciones, por ejemplo, gente que practica el esquí. Estos traumatismos de alta energía afectan bastante la superficie articular. Hay importante lesión de tejidos blandos, como vemos acá. Ocasiona configuraciones de fractura altamente cominutas y desplazadas, como vemos acá. Son fracturas mucho más graves. Y por otro lado vamos a tener los traumatismos de baja energía, que generalmente se da en mujeres de avanzada por caídas en el hogar. Al momento de la caída o al momento que deambulan, se produce una torsión a nivel del pie y el tobillo, y esto va a provocar la fractura. ¿Qué característica tiene? Que los fragmentos óseos son más grandes, que hay menos conminución, la superficie articular está menos conminutada, y hay una mínima lesión de tejidos blandos. Y las fracturas son mínimamente o no desplazadas. Como ven acá, son totalmente opuestos a estas fracturas graves que se producen en los traumatismos de alta energía. Y acá tenemos la creación del radial Bower para la fractura del pilón anterior de la tibia. Como ven acá, esta es la configuración de la fractura, tanto en la parte cortical como en la parte articular. Entonces, cuando no hay desplazamientos, estamos en el tipo 1. Cuando hay desplazamiento, con compromiso de la superficie articular un poco más ampliada, es el tipo 2. Y cuando ya se produce una cominución, tanto a nivel de la caría articular como de la cortical, ya tenemos el tipo 3. Como ven ustedes, es mucho más compleja. Clínicamente en la emergencia el paciente va a venir con dolor intenso, va a haber impotencia funcional, el paciente no va a poder hacer movimientos a nivel de tobillo. Vamos a ver que a la inspección va a haber lesiones tipo hematomas, lesiones ampulares, abrasiones, deformidades. Siempre ver la condición de las partes blandas, el tipo de herida que presenta. Muchas veces por la fuerza de alta energía que provoca estas fracturas, podemos encontrar síndromes compartimentales, podemos encontrar lesiones neurovasculares, por eso siempre se tiene que hacer la exploración neurovascular. Solicitamos nuestra radiografía antero-posterior, proyecciones laterales. Siempre se debe incluir toda la tibia para ver algún otro tipo de lesión y también el pie para ver lesiones que se acompañen. Pero el examen que mayormente nos va a servir es la tomografía. Como ven ustedes, las fracturas que tiene compromiso articular es necesario siempre solicitar una tomografía que nos va a indicar exactamente cuál es la configuración de la fractura. Muchas veces podemos ver fracturas que no vemos en una radiografía y esto nos va a servir siempre para poder planificar una cirugía. El manejo inicial va a ser diferente en una fractura de baja energía que en una fractura de alta energía. En la fractura de baja energía indicamos analgésicos, inmovilizamos la fractura con una férula y lo observamos. En la fractura de alta energía hacemos la evaluación neurovascular. Si hay una lesión vascular, tenemos que ingresar a sala de operaciones con el cirujano vascular. Limpieza quirúrgica si estamos ante una fractura expuesta. Y en ambos casos siempre colocar un fijador externo
como tratamiento inicial, como control de daño. Como vemos acá la fractura, colocando un fijador, ha mejorado la alineación de la fractura y este paciente va a ser mucho más fácil hacer las curaciones y cuando nosotros lo mantenemos en observación. Y este fijador externo lo puede llevar el paciente hasta que nosotros indicamos el tratamiento definitivo. Si indicamos un tratamiento definitivo en una fractura de baja energía, entonces este tratamiento conservador va a ser reservado para la fractura del pilón tibial con mínimo desplazamiento. Como vemos acá. Colocamos un aparato de yeso. Todavía no puede haber soporte de peso, por lo menos 4 a 6 semanas, cuando ya tengamos radiografías en etapa de consolidación. Posteriormente solicitamos radiografías cada 3 semanas, cada mes, y cuando vemos que hay una buena consolidación ya indicamos un periodo de terapia. El pronóstico de estas fracturas es bueno. Pero acá tenemos al paciente con traumatismo grave, fractura de alta energía, que entra a sala de operaciones, hace limpiezas, y hacer revascularizaciones, a tratar un síndrome compartimental. Se le ha colocado el fijador externo como control de daño y toca ahora ver cuál es el manejo definitivo. Y este manejo definitivo tenemos que esperar a que mejore el tejido blando. Y tenemos tres opciones. Muchas veces, si el fijador externo vemos que está haciendo una buena estabilización, la fractura ha tenido una buena reducción, podemos mantener el fijador externo hasta el final. Podemos retirar también el fijador externo y podemos colocar osteosíntesis interna con placa y tornillos, o podemos cambiar por otro fijador externo y ya cuando cambiamos a otro fijador podemos añadirle una pequeña placa, lo que se llama osteosíntesis mínima. Y el tratamiento quirúrgico, cuando ya se indica el tratamiento del paciente con osteosíntesis, tenemos que tener en cuenta qué principios tenemos. Entonces, como primer principio, en estas fracturas, como vemos acá, las fracturas son complejas. ¿Cuál es nuestro primer principio? Tenemos que restaurar la longitud de la extremidad. ¿Cómo mantenemos esta longitud? Porque acá tenemos muchos fragmentos. Y entonces, como primer paso, reconstruimos el peroné. Cuando nosotros reconstruimos el peroné, hacemos un osteosíntesis del peroné. El peroné, al reducirse, arrastra también a los fragmentos de la tibia y va a mantener la longitud. Eso es como primer paso. Como toda fractura articular, tenemos que hacer una reducción anatómica de la carie articular lo más anatómicamente posible. Tenemos que reconstruir la carie. Estos fragmentos tenemos que reducirlos. Segundo paso. Tercer paso, como vamos a reconstruir la carie, al desplazar estos fragmentos va a quedar un defecto y este defecto tiene que ser restaurado con aporte de injerto óseo. Tercer paso, el aporte de injerto óseo. Y como cuarto paso, tenemos que darle estabilidad o soporte a la columna medial, es decir, una placa a nivel de la tibia. Y con eso hacemos la cirugía del pilón anterior. Acá vemos, por ejemplo, una fractura del pilón que ha sido tratado con un fijador. Primero se ha colocado un clavo en el peroné para mantener la longitud tanto del peroné como de la tibia. Y este fijador se ha mantenido hasta el final
con buena reducción, buena estabilización, el paciente está bien. Esta es otra fractura del pilón anterior de la tibia, pero cuando vemos la tomografía vemos que es mucho más severa de lo que parece, con compromiso articular. Y acá, de frente, luego de un periodo de tracción, se ha colocado una placa en el perone para mantener la longitud. Luego reconstruir la carie articular, colocar injerto y luego la placa con los tornillos. Y vemos cómo en el tiempo van mejorando y la carie articular está aceptablemente bien reducida. Esta es otra fractura del pilón anterior de la tibia que ha sido tratado con un fijador externo y un clavo en el perone para mantener la longitud. Y una placa de osteosíntesis mínima. Y posteriormente el fijador externo cumple su objetivo, porque es un tratamiento inicial, y se reemplaza por una placa con tornillos. Y nos interesa mucho reconstruir la carie, que aparentemente está aceptada. Otra fractura del pilón anterior de la tibia, mucho más compleja por la cantidad de fragmentos que se observa, y de frente se ha hecho una osteosíntesis interna. Reconstrucción del peroné, reconstrucción de la carie articular, injerto y soporte en la carie interna. Vemos cómo la carie articular está bastantemente o aceptablemente reconstruida. A pesar de eso, estas fracturas provocan muchas complicaciones, porque son fracturas, muchas de ellas muy graves. Dentro de ellas tenemos la pseudoartrosis, vemos como a pesar que ha sido tratado con una placa de tornillos, vemos una pseudoartrosis, una ruptura de la placa. Muchas veces cuando los pacientes caminan antes de tiempo, la carga de peso lo soporta la placa y muchas veces se fatiga y se rompe la placa. Consolidaciones viciosas. Acá tenemos una fractura de pilón consolidado viciosamente y el tobillo y el pie se ha ido al vale. Artrosis, como son fracturas articulares, al igual que la fractura de platillos tibiales, son fracturas que muchas veces, a pesar que se reconstituye la carie articular, muchas veces encontramos artrosis, problemas degenerativos en estos pacientes que van a provocar una rigidez articular, dolor crónico. Muchas veces se tiene que artrodesar la articulación o muchas veces se tiene que realizar un reemplazo articular mediante prótesis. Bueno, son las tres teorías que hemos tocado el día de hoy. No sé si tuvieran alguna pregunta. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos mañana con la clase sobre fracturas de astralo y de calcáneo. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Hasta luego.